Hola, ¿qué tal a todos? Esta es la costura DIY, yo soy Claudia Rodríguez. Si eres una persona que te encantaría aprender a confeccionar su propia ropa desde cero, quédate conmigo. La semana pasada aprendimos cómo trazar el patrón base sin pinzas. Con él, hoy vamos a confeccionar una blusa halter como esta. Acompáñame. Bueno, entonces para empezar a diseñar y patronar nuestro patrón de una blusa halter, vamos a primero coger un papel o papel cartulina. En el video anterior les muestro que pueden usar papel periódico, papel bono, papel de modistería, todo funciona. Entonces, primero vamos a coger el patrón delantero sin pinza, lo vamos a calcar en nuestro patrón. Bueno, entonces ya tenemos calcado el patrón delantero sin pinza, lo dejamos a un lado y aquí es donde empezamos ya a diseñar nuestra blusa halter. Primero lo que tenemos que hacer es darle holgura. Bueno, antes que nada hay que hacerle las líneas de cintura y línea de cadera y la línea de sisa. Bueno, entonces primero lo que vamos a hacer es darle holgura a este patrón, porque recuerda que este patrón no tiene pinzas, entonces en la línea de busto y en la cintura y en la cadera hay que darle holgura para que al momento de ponernos la prenda pues podamos entrar en ella. Entonces, generalmente para blusas medianamente holgadas, no tanto, entonces yo le doy 1 centímetro de holgura en la línea de sisa, 2 centímetros de holgura en la cintura y 1 centímetro de holgura aquí en la cadera. Aquí hay un punto importante, como esta blusa no tiene manga, entonces para que no queden aquí como tan apretadas en la parte de la sisa, bajan 1 centímetro desde el punto donde le dieron la holgura. Acá. Entonces aquí ya pueden dibujar su nueva sisa y ya continuar el patrón. Entonces con su regla francesa lo que tratan de hacer es alargar esta sisa hasta este punto y que con la línea se pueda difuminar o se pueda perder en la parte de adelante de la sisa de esta manera. ¿Sí ven? Y aquí vamos a continuar el trazo con la regla sastre de esta manera. En esta parte le podemos dar algo de curvatura, puede ser con la regla francesa para que no nos quede tan recto, porque las formas del cuerpo nunca son tan rectas, entonces aquí le podemos dar algo de curvatura. Y bueno, primero, antes que empezar esta parte del escote halter, vamos a señalizar dónde queremos la altura de nuestra blusa halter. Entonces mi modelo quiere que tenga el largo total va a ser la mitad entre la línea de cintura y la línea de cadera. Entonces vamos a hacer algo como esto. Y la línea llega hasta este punto donde es nuestro nuevo costado. Vamos a dejar 3 centímetros para el ruedo o para el ruedo. Esta medida es algo que yo siempre le dejo estándar, siempre le dejo a los bajos 3 centímetros para ruedo. Unimos con línea recta y bueno, entonces vamos a empezar
a diseñar este patrón de blusa halter. Primero vamos a definir qué tan largo o qué tan bajo queremos el escote. Digamos que aquí es la línea de la clavícula, entonces no lo queremos como tan apretado como si fuera una camisa, entonces bajemos algo así como unos 3 centímetros. Bueno, entonces la siguiente medida que vamos a tomar es qué tanto va a bajar nuestro escote halter. Naturalmente los escotes halter están entre, digamos, puede ser 3, 4, 5 hasta 7 centímetros. Podremos dejar este modelo o este ejemplo, dejémoslo en 5 centímetros. Y esta medida de aquí a acá, que son 5 centímetros, hay que tenerla muy en cuenta porque eso va a ser, luego después vamos a cortar un pedazo de tela donde vamos a hacer este cuello. Para que en esta parte del centro del escote nos quede un poco horizontal y no tan en punta, entonces vamos a correr aquí algo así como 1 centímetro y luego con la curva francesa vamos a hacer el escote. Algo importante que quiero mostrarles para que tengan en cuenta cada vez que vayan a cortar en papel sus moldes es que en esta parte del bajo, donde ustedes tienen el ruedo, lo que les recomiendo siempre es doblar primero la parte del ruedo antes de cortar los costados, de esta manera. Y luego siguen cortando por la línea para que al momento de confeccionar y hacer el ruedo no les vaya a faltar tela al momento de doblar. Bueno, entonces ya tenemos nuestro halter delantero. Vamos a diseñar el halter trasero, que realmente no es muy diferente del delantero. Primero vamos a poner la margen donde vamos a calcar nuestro patrón. Por eso es muy importante que los patrones base los tengan en cartón o en un material resistente porque los van a usar muchísimo. Bueno, entonces una vez calcado nuestro patrón sin pinza trasero, lo mismo que con el patrón anterior, vamos a dar 2 centímetros de holgura en la cintura, 1 centímetro de holgura en la cadera. Bueno, aquí digamos que hay centímetro, aunque me pasé, no me alcanza, pero bueno, dejémoslo ahí. Y 1 centímetro aquí de holgura en la línea de la sisa. Y recuerden bajar 1 centímetro cuando el modelo no tenga manga. Entonces vamos a redibujar nuestra sisa y ya el costado. No olvides que la línea tiene que continuar por esta línea e invisibilizarse. Vamos a guiar con el patrón que ya hicimos para que nos quede exactamente igual. Empatamos las líneas de cintura y de sisa para que al momento de calcar quede bien hecho. Y entonces listo. Aquí en el escote halter, como es la parte trasera,
A mí me gusta hacer el diseño un poco más arriba que la parte delantera. Entonces aquí vamos a bajar algo así como unos 3 centímetros solamente. Y aquí en el lado del escote vamos a bajar como unos 3 centímetros. Y vamos a dibujar nuestro nuevo escote de trasero. Marcamos aquí 1 centímetro para que nos quede un poquito aplanada la curva al momento de cortar la tela y hacemos nuestro nuevo dibujo. Y a partir de aquí vamos a hacer la nueva sisa desde aquí hasta este nuevo extremo de sisa, garantizando o procurando que esta curva se difumine o se pierda en esta sisa. También tienes que recordar esta medida que hiciste acá, que son 3 centímetros. Y bueno, y este ya es el patrón de la blusa halter. Ya solamente es marcar la dirección del hilo. Esta parte viene en doblez de tela. Yo la señalizo con unas X, que significa que la tela la vas a doblar y vas a poner y cortar. Entonces este ya es halter trasero. Y listo, entonces solamente falta cortar y ya quedamos con el patrón. Bueno, vamos a empezar cortando nuestro patrón trasero. Estas X señalizan doblez de tela. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que al momento de poner la tela para cortar, entonces vamos a doblar y este borde va a coincidir con el borde de nuestro patrón. Entonces acomodamos. Algo importante que quiero contarles es que no es una buena idea trabajar los moldes con cartón, los que van a ser ya para cortar en la tela, porque es muy difícil que el alfiler pase, así que les recomiendo papel periódico, papel bond del delgado o papel de modistería, pero cartulina no. Bueno, entonces en este momento vamos a añadir los márgenes de costura para coser. Yo generalmente trabajo con 1 centímetro de margen de costura y vamos a adicionarle por el lado del costado, por el lado de la sisa y en el cuello no. Y aquí tampoco, porque esto ya le habíamos dado los 3 centímetros de costura. Bueno, vamos a hacer de la misma manera la parte delantera del halter.
Algo importante que quiero explicarles es por qué no dejé aquí centímetro de costura. ¿Por qué? Porque en este modelo de blusa halter vamos a tener un bies o un sesgo que va a proteger o que va a cubrir esta parte. Entonces, para hacer eso vamos a cortar una tira aproximadamente de 50 centímetros por 4 centímetros de ancho, y esto es lo que va a venir por todo nuestro cuello halter. Entonces, ya teniendo estas piezas cortadas, estamos listos para ir a la máquina. Bueno, y para empezar a confeccionar ya nuestra prenda, nuestra blusa tipo halter, entonces tenemos el delantero y tenemos el trasero, ¿cierto? Vamos a empezar a confeccionar por los costados. Vamos a pasar una costura recta, juntando derecho con derecho, y vamos a pasar una costura por aquí, a 1 centímetro de margen. Entonces juntamos nuestras piezas por el lado del costado. Vamos a empezar a confeccionar. Ponemos nuestra puntada recta, una longitud de puntada de 3 milímetros con un ancho de 0 porque es una puntada recta, y una tensión de 3. Entonces ponemos la tela debajo del pie prensatelas a 1 centímetro de margen de costura. Tienes que cerciorarte de que al momento de poner las telas queden bien juntas, no una más adelante que la otra. Hacemos un remate al iniciar la costura siempre. Recuerda siempre guiar con tus manos, que nunca se pase de 1 centímetro de costura, y con la cinta o con el marcador o como tú hayas encontrado la forma de guiar, y así puedes mantener siempre el margen de costura de 1 centímetro. Bueno, y estas costuras vamos a pasarla por la remalladora o por la overlock, y si no tienes una remalladora, entonces lo que puedes hacer es usar la puntada tipo overlock de tu máquina familiar plana. Bueno, en esta parte donde vamos a coser con la remalladora o la puntada tipo overlock en tu máquina familiar, lo primero que tienes que tener en cuenta es en el color de los hilos. El color de los hilos idealmente pues tiene que ser del mismo color de la tela o al menos del hilo, pero en este caso lo vamos a hacer blanco para que ustedes puedan ver el contraste con la tela, y adicionalmente les recomiendo que siempre usen, si es difícil un poco cada vez cambiar de hilos con la overlock, entonces que utilicen o colores blancos o colores negros para sus prendas. Entonces queda de esta manera. Bueno, ya tenemos el costado cosido de nuestra blusa halter. Ahora vamos a embeber o vamos a fruncir un poco este lado de la sisa para poder poner el sesgo. ¿Por qué lo vamos a fruncir un poco? Porque al momento de ponerlos, lo que no queremos que se haga como bombacho y se pueda ver por debajo de la tela. Entonces vamos a embeber esto en la parte de la sisa por delante y por detrás. Bueno, entonces para enseñarte a hacer un poco el efecto fruncido en la máquina, el truco que yo hago es poner la tensión o el dial de tensión al máximo, o al menos entre 6 o 7. Como no lo vamos a fruncir tanto, entonces te recomiendo en el número 6, y la longitud máxima en el hilo, en la puntada, perdón, la longitud número 4 para la puntada. Entonces vamos a empezar por la línea del escote o del cuello. Te debe quedar algo como esto. Esto es el efecto que queremos. Puedes ayudarte con las manos para distribuir un poco los fruncidos, pero este realmente es el efecto que queremos. Lo mismo entonces vamos a hacerlo del otro lado de la sisa.
entonces queda de esta manera. Bueno, entonces ahora vamos a pegar el sesgo a la sisa. Vamos a recortar un trozo de tela que tenga 3 centímetros de ancho por todo el largo de la sisa. Bueno, aquí ya he cortado una tira o un bies de 3 centímetros por el largo total de la sisa, tanto delantero como trasero. Entonces lo que vamos a hacer es, primero vamos a colocar el derecho de la tela y vamos a colocar de esta manera el bies cosiendo derecho con derecho por 1 centímetro por toda la sisa en 1 centímetro de costura. Ya una vez pegado el bies a nuestro contorno de la sisa, te va a quedar algo como esto, ¿cierto? Y este es el revés de la tela o de la blusa. Entonces vamos a doblar vamos a abrir las costuras de esta manera, vamos a doblar el bies o la costura hacia el bies. Luego vamos a doblar la parte del bies hacia la costura de esta manera, envolviendo la costura con el bies y luego volvemos a girar para que nos quede este dobladillo. Y pasamos una costura por aquí muy pegadito al filo y al doblez. Entonces nos podemos ayudar con la mano, empezando aquí. Abrimos, acomodamos la tela. Bueno, recuerda acomodar nuevamente la tensión de tu máquina de volver al número 3. Entonces, empezamos doblando el bies de esta manera y lo acomodamos en la máquina. Hacemos un remate y listo. Entonces nos acomodamos, nos ayudamos con estos dos dedos para poder meter la costura dentro del bies y poder doblar, y con nuestras 2 manos o nuestros 4 dedos podemos acomodar la tela, asentar la costura y la tela y seguir cosiendo. Tómate el tiempo que necesites para acomodar esto. Te recomiendo que en lo que permita tu máquina pongas los dedos en la parte exterior como de toda la superficie de costura y empiezas a coser hasta que llegue tus dedos de esta manera hasta allá y paras y vuelves y acomodas la tela. Bueno, entonces ya la primera sisa ya queda con el bies, se ve de esta manera. Bueno, entonces así es como vamos teniendo nuestra camisa tipo halter. Con una tijera vamos a pulir un poco aquí el escote. Entonces con una tijera cortamos el exceso de tela
Entonces ya vamos a pegar nuestro bies al escote del cuello. Entonces, primero lo que vamos a hacer es en el centro de la espalda. En el centro de la espalda vamos a doblar un poquito este bies y lo vamos a empezar a coser desde el centro. Desde el centro por todo el borde del cuello a un margen de costura de 1 centímetro por aquí. Y cuando termine aquí vamos a tomar los 5 centímetros que dejamos del escote y los 3 centímetros del escote trasero. Entonces sería 8 centímetros. Entonces vamos a dejar 8 centímetros de aquí hasta acá y seguir cosiendo por la parte de adentro de nuestra blusa halter. Vamos a empezar ahora a confeccionar o a coser nuestro bies al escote del cuello. Entonces, como te dije anteriormente, vamos a en el centro a colocar nuestro bies derecho con derecho. Entonces vamos a voltear de esta manera, vamos a doblar un poco la tela de esta manera y ponerla en el centro. Te puedes guiar con un alfiler si te parece un poco más fácil. Y empezamos a coser un poco antes para poder coger la costura o el doblez. Y una vez que tengamos pisada nuestra tela, ya podemos quitar el alfiler y empezar a coser a 1 centímetro de costura. Cuando llegues al final de la parte trasera de la blusa, entonces vamos a contar los centímetros que dejamos en el patrón, que fueron 3 centímetros en el trasero y 5 centímetros en el delantero, donde suman 8. Entonces podemos poner aquí el metro, medir los 8, con un alfiler nos podemos guiar. Y vamos a coser como si no hubiera una tela. Llegamos aquí, introducimos la aguja, levantamos el pie presentailas, quitamos el alfiler y continuamos cosiendo por esta parte. Ya cogemos el delantero y lo ponemos debajo de nuestro bies, también a un margen de 1 centímetro de costura. Siempre cuida con que las dos telas estén siempre al mismo nivel y no se te vaya a pasar una sobre la otra. De la misma manera aquí ya terminé con la parte delantera del cuello, entonces vamos a contar los mismos 8 centímetros. Tienes que tener mucho cuidado con que la aguja vaya a tocar el alfiler. No hay ningún problema en que la máquina cosa si pones alfileres de esta manera. Sin embargo, esto va a afectar y va a hacer que dure mucho menos el filo de tu aguja. Entonces te recomiendo siempre quitar el alfiler para que tu aguja no pierda el filo. Quitamos el exceso de bies, y ahora ya vamos a doblar, vamos a coser por el revés nuestra cuello halter. Listo, entonces ya lo tenemos por el revés. Lo que vamos a hacer es doblar de esta manera la tela. Este es el revés, ¿cierto? Vamos a doblar
Vamos a abrir las costuras de esta manera. Vamos a doblar a 1 centímetro y volvemos a doblar de esta manera que quede como un sándwichito y vamos a coser por todo este filito. Entonces acomodamos. Procura, lo ideal es que al momento en que cosas aquí, esta costura sea al mismo nivel que la costura que tenemos abajo, para que solamente se vea una costura. Entonces acomodas y lo llevas a la máquina. Tómate el tiempo que necesites para acomodar esta parte. Siempre procura cada vez que coses ir limpiando las costuras, quitando hilos en exceso, hilos por ahí mal puestos. Terminas con un remate y listo. Limpias un poco las costuras. Y ahora solamente falta asentar esta parte con plancha, lo mismo la sisa y después ya terminamos cosiendo el ruedo. Y bueno, ya para terminar vamos a coser el ruedo de nuestra blusa halter. Para eso vamos a doblar la tela 1 centímetro y luego otro centímetro y vamos a coser por lo más pegadito a lo que tengamos al doblez. En esta parte tienes que cuidar que el doblez de la tela sí coincida con el mismo doblez en la parte de la sisa, para que al momento de planchar te quede hacia una sola dirección. Mira, entonces como este doblez, esta parte está doblado hacia en esta dirección, entonces aquí vamos a cuidar que la costura quede en esa dirección. Y bueno, así es como ya queda nuestra halter, solamente ahorita falta irla a planchar y ya probarla en la modelo. Y bueno, así es como que el resultado final de la blusa tipo halter en nuestra modelo. Y bueno, esto ha sido todo por hoy, gracias por quedarte hasta el final, espero que te haya gustado mi contenido. La próxima semana veremos cómo coser una cremallera y para ello vamos a confeccionar un crop top donde use una cremallera. Si tienes alguna pregunta, no dudes dejarla en los comentarios y no olvides suscribirte y nos vemos la otra semana. ¡Chao! Listo. Es que te tiré los ataques. Me imaginé cómo era. Dale, Paula, y nomás. ¿Listo?